¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como estaréis viendo por el título, hoy os traigo el primer wrap-up del 2022, es decir, mi resumen de lecturas del mes de enero. La verdad es que este mes estoy muy contenta porque he leído un montón, en total 10 lecturas, aunque ya veremos que la mayoría de ellas son relatos, pero también hay libros bastante gruesos. Y estoy contenta no solo porque he empezado el año leyendo un montón, sino porque ya he ido cumpliendo algunos de mis objetivos o de mis propósitos para el 2022, que si no sabéis cuáles son, os dejaré por aquí por ahí el vídeo específico que hice sobre ello, pero bueno, igualmente cuando os vaya comentando los libros en cuestión, os iré diciendo cómo complementan esos libros o esos relatos mis propósitos para este año. El primer libro que me leí, más bien que me terminé, que llevaba arrastrando desde noviembre del año pasado, que se dice pronto, es el de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y es que este libro es un ensayo donde la autora nos va haciendo un repaso por la historia del libro, de la escritura y de las bibliotecas. Entonces, al ser un ensayo y además al ser bastante grueso, es un libro que a pesar de que lo disfruté muchísimo, no es una lectura precisamente ligera, es un libro que al tener tanta información y al ser tan histórico, cuando estaba mucho tiempo leyéndolo pues me terminaba saturando porque necesitaba lecturas más ligeras o más amenas. Es verdad que el tono de la autora es muy divulgativo y en ningún momento se te hace aburrido, pero sí que es cierto que al menos a mí se me hacía bastante pesado, sobre todo porque la autora a veces se me hacía un poco repetitiva. Y es que a pesar de que he disfrutado muchísimo de esta lectura, hay algunas cosas que no me han terminado de convencer. La primera es lo que he comentado de que la autora es a veces muy repetitiva y como que hace demasiado hincapié o habla muchas veces sobre los mismos eventos de la antigüedad. Este libro se centra principalmente en las civilizaciones de Grecia y Roma, sobre todo en Grecia, y vamos viendo pues el concepto que tenían griegos y romanos del libro, de la escritura, de las bibliotecas, de la literatura. También por supuesto se habla de filosofía, se habla de política, en fin, se tocan muchísimos temas, siempre centrados ¿no? alrededor de este tema central que es el libro y sobre todo la literatura. Entonces, ¿qué pasa? Que había algunos capítulos en los que la autora te comentaba pues algún hecho puntual referido con algún personaje importante de, yo que sé, Grecia, y en el capítulo siguiente te volvía a hablar de ese personaje, te volvía a hacer un resumen de lo que te había contado de ese personaje con anterioridad y como que te añadía más datos. Entonces eso hacía que a veces se volviera muy repetitivo porque en vez de darte como toda la información de golpe cuando aparecía, pues ya digo, un determinado personaje o un determinado hecho histórico, pues como que te lo iba dando a pinceladas a lo largo del libro, y entonces a veces eso hacía que diera la sensación de repetición, de que no avanzabas, de que estábamos todo el rato dando vueltas alrededor de lo mismo. Otra cosa que no me gustó del libro, y esto es más bien opinión personal, es que a veces la autora intercalaba los hechos históricos con su propia experiencia o con momentos que ella misma había vivido en todos sus estudios y su trabajo relacionado con este mundillo. Y eso a mí honestamente me sobraba un poco. Entiendo que la autora lo hace como para demostrarte que su pasión por los libros le viene de lejos, se ha ido manteniendo en el tiempo y ha sido como el centro alrededor del cual ha girado su vida, su trabajo, sus estudios, y la verdad me parece muy guay, pero eso podría haberlo dicho como en los dos primeros capítulos, explicando un poco cuál es su motivación para escribir este ensayo, pero que de repente te fuera contando anécdotas de su vida en capítulos que no venían a cuento y en momentos en los que no venían a cuento, pues a mí en lo personal me sobraba bastante y era como, chica, no me importa tu vida, ¿por qué me la estás contando? He leído algunas críticas diciendo que este libro es un poco clasista porque trata la literatura o la pasión de los libros desde una perspectiva, pues eso, demasiado clasista. A mí en lo personal no me lo ha parecido, pero bueno, os lo comento como dato por si algún día decidís leer este ensayo. En rasgos generales es una lectura que a pesar de que se ha dilatado muchísimo en el tiempo y he tardado muchos meses en terminar, he disfrutado. Yo creo que si sois fans de los libros y sobre todo fans de la historia, porque al fin y al cabo esto es un ensayo puramente histórico, pues yo creo que es una lectura bastante disfrutable. Después de terminarme esta novela, empecé otra novela de la que os hablaré más adelante, que también era bastante larga, bastante densa, bastante pesada de leer, así que la fui alternando con cositas un poco más ligeras, y una de estas cositas ligeras fue la novela gráfica Destellos, que está escrita por Ingrid Chabert y que está ilustrada por Carol Maurel. En esta historia tenemos como protagonista a dos mujeres que llevan muchísimos años intentando tener un hijo, han probado de todo y parece que de momento les cuesta mucho, que no son capaces, hasta que les llega la buena noticia de que una de ellas, que es la protagonista, se ha quedado embarazada gracias a inseminación artificial. Al principio ninguna de las dos quiere ilusionarse porque ya han tenido problemas con la maternidad
maternidad en el pasado, entonces como que quieren esperar con prudencia a asegurarse de que en esta ocasión el embarazo va a salir adelante y va a salir bien, hasta que llega un punto en el que la protagonista tiene un aborto natural porque el feto no consigue salir adelante. Y esta novela gráfica nos va contando un poco cómo es ese proceso de adaptación a la nueva situación y sobre todo cómo es un poco ese proceso de una pareja que lleva muchísimos años intentando tener un hijo biológico, que parece que por fin lo han conseguido y que cuando están ya en la recta final de repente pues se dan cuenta de que no, de que otra vez van a seguir sin poder ser madres. Es una historia bastante desgarradora que nos habla de la maternidad, pero sobre todo nos habla del proceso psicológico que implica la maternidad, especialmente en dos mujeres que llevan tantísimo tiempo intentando tener un hijo biológico de cualquier manera. No solamente es una historia llena de dolor, sino que también es una historia que nos habla de esperanza, es una historia que nos habla de salir adelante, de saber rodearte de personas que te quieren, que te apoyan, que te comprenden, que entienden tu dolor y que intentan hacer que tu dolor sea lo más sobrellevable posible. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es que la ilustración acompaña muy bien a la historia que se está contando, no ya las ilustraciones en sí, que me han parecido una preciosidad, sino sobre todo el manejo del color, porque lo que hace la ilustradora es en las escenas donde las dos mujeres están felices, están contentas, están llenas de esperanza, pues esas escenas están llenas de colores vibrantes, de colores muy llamativos, muy, bueno, que representan la felicidad que están sintiendo las protagonistas, y justo en el momento en el que se produce el aborto natural, esos colores desaparecen por completo y a partir de ahí tenemos viñetas en blanco y negro. Y conforme las dos protagonistas van superando la pérdida, bueno, superando si es que se puede superar, pero bueno, como que conforme van asimilando esa pérdida, vamos viendo que la autora pone ciertos toques de color en ciertas cositas, como una bufanda, una taza de café, no sé, como que poco a poco va incorporando de nuevo el color, lo que nos va dando el acompañamiento visual de cómo esas dos mujeres van poco a poco superando esa pérdida, con muchas dificultades, por supuesto, incluso yendo a terapia, pero bueno, que van saliendo a trompicones un poco del bache. Entonces ese también fue un detalle que me gustó muchísimo, que le da muchísima fuerza a esta historia. También decir que esta novela gráfica está basada en la experiencia personal de la escritora, que era Ingrid Chaber, y a mí personalmente el saber que esta novela gráfica está basada en hechos reales pues hace que me duela todavía más. Como comenté en mi último book haul, donde os hablé de los últimos libros que habían llegado a mis estanterías, uno de esos libros fue Arcanum Ilimitado, porque me estuve leyendo durante el mes de enero los relatos cortos basados en Nacidos de la Bruma, así que os voy a ir hablando de relato por relato. El primero que nos teníamos que leer una vez terminada la primera era el Undécimo Metal. En el Undécimo Metal tenemos como protagonista a Kelsier, que es uno de los personajes más relevantes de la primera era de Nacidos de la Bruma, y en este relato se nos cuenta el pasado de Kelsier, cómo Kelsier se convirtió en el Kelsier que conocemos en la trilogía principal, cómo comenzó a desarrollar sus poderes alománticos, cómo encontró a un maestro que se llamaba Gemmel, que fue un poco el que le ayudó a manejar la alomancia, y también, como el propio título indica, se nos revelan eventos y detalles importantes acerca del Undécimo Metal, que es un metal misterioso y extraño que se menciona en la trilogía principal de Nacidos de la Bruma, y Kelsier dice que él en algún momento oyó hablar de ese Undécimo Metal y que está investigando sobre él, pero en ningún momento te dice dónde lo escuchó ni te da ningún tipo de información. Entonces toda esa información la encontramos en este relato. Es un relato que es bastante interesante, sobre todo si os gusta el personaje de Kelsier, y aunque no fue mi favorito de los que leí de Nacidos de la Bruma, sí que es un relato que está bastante entretenido y que si queréis leeros esta saga como corresponde, pues está guay que le echéis un vistazo porque revela detalles importantes de la trama principal. El siguiente relato que tocaba después del Undécimo Metal es Nacidos de la Bruma, Historia Secreta, que este me gustó muchísimo más que el de El Undécimo Metal. Este relato, aunque no parece un relato, sino que parece más bien una novela corta, porque ya sabemos que Sanderson el concepto de relato no lo termina de llevar muy bien, nos narra eventos muy importantes que transcurre de manera paralela a toda la trama principal de los tres primeros libros de Nacidos de la Bruma. En el primer libro, casi al final del primer libro, ocurre algo con el personaje de Kelsier y a partir de ese momento como que, digamos, Kelsier se aparta de la historia principal, por decirlo de alguna manera sin hacer spoilers. Por lo tanto, todos los eventos y todas las tramas y subtramas que transcurren en este relato, como ya he dicho, son prácticamente paralelas a los eventos descritos en la trilogía principal. Ha sido mi relato favorito, no solo porque yo soy amante 100% de Kelsier, sino porque este relato me ha demostrado que Kelsier es como el putísimo amo, ha hecho que conozcamos muchísimo mejor a este personaje, no solo el personaje en sí, sino cuáles son sus opiniones acerca de su banda, cuáles son sus sentimientos acerca de toda la gente que le
ha rodeado, sabemos muchísimo más de la psicología de Kelsier, por qué es como es, por qué hace lo que hace, y también se ahonda mucho más en sus motivaciones de por qué quiere derrocar al Imperio Final, por qué quiere derrocar al Lord Legislador, y la verdad es que verle desde una perspectiva mucho más humana y no desde la perspectiva de líder, derrocador del Imperio y prácticamente un dios, pues es bastante interesante porque, como ya digo, hace al personaje muchísimo más humano y hace que puedas empatizar mejor con él. Aunque entre los relatos de Nacidos de la Bruma y los siguientes relatos que me leí de Arcanum Ilimitado me leí otras cositas, pues voy a aprovechar y los voy a poner todos juntos. Como sabréis, el año pasado me leí Elantris, de hecho fue como mi primera incursión oficial a Brandon Sanderson, digo oficial porque antes ya me había leído El ritmatista del mismo autor, pues decidí leerme los dos relatos que están incluidos en esta compilación de relatos que están basados en Elantris. Hay uno de ellos que está basado directamente en la propia novela de Elantris y hay otro de ellos que no tiene nada que ver con Elantris, pero que se supone que está basado en el mismo mundo. El que está basado directamente en Elantris es La esperanza de Elantris, que este sí es un relatillo bastante corto que nos habla de un personaje secundario que de hecho ni siquiera estoy segura de si este personaje aparece realmente en el libro principal, porque lo que Sanderson te cuenta es que es un relato que hizo para una alumna de su mujer, que le comentó a la mujer de Sanderson que era como súper fan de Elantris, y a Sanderson, que en aquel momento estaba dando como sus primeros pinitos como autor, pues le hizo muchísima ilusión que alguien fuera tan fan de su primera novela, y en honor a esta alumna decidió escribir este relato de Elantris. Entonces, si no recuerdo mal, se supone que la protagonista de este relato está basada en dicha alumna, por lo que no estoy segura de si el personaje pertenece realmente al libro de Elantris o no. Yo cuando leí el relato me quedé muñeca porque decía, ¿quién es esta señora? Y luego cuando leí la nota que te pone Sanderson dije, ah, vale, es que a lo mejor no es un personaje del libro, sino que se la ha inventado. Pero bueno, no estoy muy segura. El caso es que no os puedo contar de qué va este relato, primero porque es muy corto y segundo porque os haría spoiler del libro principal. A mí honestamente no me gustó. En especial, creo que de todos los relatos que he leído Arcanum Ilimitado hasta ahora es el más flojo. No aporta nada al libro, pero también es verdad que Sanderson no tenía intención de aportarle nada, porque como ya digo, es un relato regalo hacia esta persona, entonces me lo leí, pero vamos, que si tenéis el libro y os habéis leído Elantris y os da curiosidad, pues ya que tenéis el libro, leeros este relato, pero que realmente no le aporta nada al libro, podéis vivir perfectamente sin él, y la verdad es que incluso lo llegué a encontrar un poco aburrido, no sé, el caso es que a mí no me gustó especialmente, pero bueno, fue interesante de leer. Y ya, el último relato de Arcanum Ilimitado que me flipó y que cuando terminé de leerlo me dije a mí misma, joder, habría molado un montón que en vez de ser un relato Sanderson hubiera escrito una novela de esto, porque es que me lo pasé genial leyéndolo, me pareció súper original, es El alma del emperador. Este es el relato que digo que comparte el mismo universo con Elantris, pero que podéis leer independientemente de Elantris, es decir, no os hace falta haberos leído la novela de Elantris para comprender y disfrutar de este relato, porque aunque transcurre en el mismo universo, realmente no hay personajes ni nada que se referencie a Elantris, o sea que lo podéis leer de manera individual. Aquí tenemos como protagonista a Shai, que es una falsificadora experta. Los falsificadores lo que hacen es utilizar sellos para convertir una cosa en otra, para fingir que una cosa es otra cosa. Por ejemplo, tienes un jarrón feísimo hecho en arcilla por tu primo y de repente le pones un sello y se convierte en un jarrón antiquísimo de la dinastía Ming, ¿vale? Pues un poco falsificar es eso. Entonces, como que el gobierno de este universo va detrás de ella porque es muy buena y lo que hace es ilegal. Entonces, cuando la capturan, Shai se da cuenta de que la han capturado por un propósito concreto, y es que el emperador que gobierna este reino sufrió un intento de asesinato hace muchos meses y desde entonces está como en coma. Entonces, lo que le quieren pedir a Shai es que haga una falsificación del emperador, es decir, que haga un sello lo suficientemente poderoso como para hacer una copia del alma del emperador y que el emperador pueda salir de ese coma, aunque no sea el emperador real, sino que sea como una especie de copia de sí mismo. Esta novela corta, cuando yo terminé de leerla, lo primero que pensé es que qué lástima que Sanderson no hubiera hecho una novela mucho más larga, porque el universo que plantea el autor en este relato me parece fascinante y todo el sistema de las falsificaciones, de los sellos, de cómo funciona, me encanta cómo lo plantea el autor. Es verdad que al principio es bastante confuso, pero también tengo que decir que, teniendo en cuenta que es un relato tan corto, si lo comparamos con novelas más largas, rollo Sanderson de 500 páginas, es normal que al principio te condense como mucha información para que el lector entienda cuanto antes cómo funciona este sistema y pueda seguir mejor la historia, aunque también he de decir que Sanderson es bastante explícito y a lo largo de todo el relato te va explicando de manera muy pormenorizada cómo funciona esta especie de sistema de magia. También porque digamos que hay como dos ramas de la falsificación, una que es la legal, por así decirlo, que es la que utiliza el gobierno, y otra que es como la ilegal, que es la que utiliza Shai. Entonces, una de las personas que le encarga esta falsificación estará como todos los días con ella, pues para comprobar que lo va haciendo, que todo va bien y tal, y esa persona no entiende muy bien cuál es el proceso de falsificar que utiliza Shai, por lo que
que Shai le irá explicando a este señor cuál es el proceso, cómo lo hace, cómo funciona, etcétera, y eso le sirve a Sanderson un poco para explicarle al lector también cómo funciona este sistema. Otro punto a su favor es que la sociedad que dibuja aquí el autor está basada en la civilización antigua china, con lo cual me pareció bastante interesante. Como ya digo, ha sido mi relato favorito de todos los que he leído de Arcanum Ilimitado, y honestamente creo que si Sanderson hubiera añadido más páginas podría haber hecho una novela maravillosa. Dejando al lado el universo Sanderson, que he tenido bastante Sanderson en enero, también me leí La maldición del tranvía 015, escrita por P. Djeli Clark. Esta es una novelita muy corta, publicada por Duerme Vela. Es mi primera experiencia leyendo a la editorial Duerme Vela. La verdad es que es una editorial a la que tenía muchas ganas porque han publicado cosas muy interesantes, así que decidí empezar por esta novela, que es la más corta, y la verdad es que me encantó. Al ser un relato tan corto, os voy a resumir mucho la sinopsis para no destriparos demasiada chicha, pero básicamente tenemos una novela basada en un Cairo steampunk, donde el tranvía 015 resulta que ha sido poseído por una especie de Dijin o de espíritu, y entonces el jefe o el encargado de la compañía de tranvías contrata al agente Hamed, que es del ministerio de... bueno, no me acuerdo de qué, pero era como ministerio de asuntos mágicos o algo así, porque en ese Cairo steampunk, en ese Cairo alternativo, como que los espíritus, los fantasmas y todas las criaturas fantásticas y mágicas de la tradición oriental pues forman parte de la sociedad. Entonces hay un ministerio específico dedicado a ello, básicamente para que estos seres no la líen parda, y entonces contratan a la agente Hamed y a su compañero para que resuelva el misterio de este tranvía y resuelva el encantamiento que pesa sobre él. Ya digo que me encantó. Se supone que es una especie de precuela de novelas más largas y novelas con más enjundia, así que espero que Duerme Vela las traiga porque disfruté muchísimo de esta novela corta. Es verdad que se me quedó, para la redundancia, muy corta, porque me estaba gustando tanto, me estaba enganchando tantísimo, que cuando cerré el libro fue como, ya, necesito más aventuras de este agente, necesito descubrir más acerca de este Cairo mágico, este Cairo steampunk. No sé, la ambientación me parece absolutamente maravillosa, podías sentir perfectamente que estabas paseando por el Cairo. El cómo mezclan las tradiciones con la tecnología, con la magia y las leyendas me ha parecido absolutamente brutal, y ya digo que si la editorial decide seguir trayendo estas novelas es que me las voy a leer sí o sí. Añadir también que se me olvidaba que esta novela completa una de las premisas del reto épico mágico de Amari de Imladris, en el que tenemos que leer libros para los diferentes subgéneros de la fantasía. Este entraría en realismo mágico. Es verdad que yo tenía otra novela en realismo mágico, pero bueno, me la voy a leer igual, y aprovechando que me he leído esta, pues he decidido tacharme esa casilla para sentir que estoy un poco avanzando con el reto. La siguiente novela que me leí fue La emperatriz de los etéreos, de Laura Gallego. Para mí esto es relectura, creo que es como la tercera vez que me leo esta novela, pero salió elegida en el club de lectura que llevo con Rebeca. Pero esta novela me gusta tantísimo, está en mi lugar de confort, que no me importa releérmela 10 veces si hace falta. En esta novela tenemos a un grupo de humanos que tienen que vivir dentro de cuevas porque el mundo se ha vuelto un lugar inhóspito, permanentemente bañado por la nieve, por el frío, y fuera no se puede sobrevivir. Acerca de por qué este mundo se ha convertido en algo tan inhóspito, existe una leyenda, que es la leyenda de la emperatriz de los etéreos, que cuenta que si sigues la luz de la estrella más brillante del cielo conseguirás llegar al palacio de la emperatriz, donde supuestamente la vida es muchísimo mejor que dentro de las cuevas. En esta novela tenemos como protagonista a Vipa, que no se cree para nada esa leyenda, que piensa que es una tontería y que es una estupidez, porque Vipa es una chica súper pragmática, súper racional y súper realista, así que ella siempre está desdeñando esa leyenda. Y por otro lado tenemos al otro protagonista, que es Aer, que él siempre ha creído firmemente en que la emperatriz existe y desde siempre ha mostrado una cierta obsesión por esa leyenda, hasta el punto en el que un día Aer desaparecerá y cuando vuelva días después le contará a Vipa que lo que ha hecho ha sido seguir el camino hasta el palacio de la emperatriz, pero que va a volver a marcharse para ir definitivamente hasta el palacio. Como Vipa sabe que absolutamente nadie de las cuevas le va a impedir que se vaya y que nadie va a salir a buscarle, teniendo en cuenta el peligro que supone salir al frío exterior todo cubierto de nieve y de hielo, Vipa decide emprender un viaje y una aventura en busca de Aer para evitar que llegue hasta el palacio de la emperatriz y conseguir que vuelva de nuevo a casa. Yo creo que de todas las historias que ha escrito Laura Gallego, esta es una de las más originales, y aunque tiene elementos muy propios de su narrativa, como el hecho de escribir tramas simples que se van complicando según avanzamos, tener a una protagonista muy pragmática, muy racional, muy terca, o el viaje del héroe, que también es un tropo que le gusta mucho usar a la autora, a pesar de tener todos los elementos reconocibles del estilo de Laura Gallego, yo creo que sin duda de todas las historias que ha escrito, esta es la más original, no solo por la leyenda de la emperatriz y por descubrir todo lo que hay detrás de esa leyenda, todo lo que es verdad, lo que no es verdad, la realidad que se esconde detrás de esa figura misteriosa, sino por, digamos, las etapas que tiene que pasar Vipa en su viaje desde las cuevas hasta la emperatriz. Digamos que se va a topar con ciertos seres, con ciertos personajes o con ciertas situaciones que a mí personalmente me parecieron extremadamente originales, y que eso hace que sea una de las
novelas de las que siempre me acuerde al 100% de lo que sucede dentro de la trama, porque fue tan original en su momento cuando la leí que se me quedó grabada a fuego. Y aunque eso le quita un poco la gracia de la experiencia de releer, eso dice mucho a favor de la novela, porque yo nunca me acuerdo 100% de los libros que leo, y sin embargo con La Emperatriz sí que me pasa. Luego tenemos un final que es absolutamente fascinante, un final que te deja con la boca abierta, porque yo personalmente no me lo veía venir la primera vez que la leí, obviamente, y un final que me sigue impactando y que me sigue encogiendo el corazón sin importar las veces que la lea. Y ya sabéis que yo de Laura Gallego solamente puedo decir cosas maravillosas, y especialmente de esta novela. Al principio del vídeo os dije que cuando terminé con El infinito en un junco empecé a leerme otra novela que era densa, que era difícil de digerir y que por eso tenía que ir alternándola con cositas más ligeras, porque es que si no era imposible avanzar, y se trata de Harrow, la novena, la segunda parte de la tetralogía La tumba sellada de Tamsin Muir. Esta novela también me sirve para avanzar en alguno de mis propósitos de este año. Uno es leerme Pendientes en físico de mi estantería, y otro es el subgénero ciencia ficción y fantasía del reto de Amari, aunque ahí también tenía otro libro, pero este me entraba, así que otra casilla que me tacho. Gideon entró en mis mejores lecturas del 2021 porque, a pesar de ser una novela de la que no me enteré de prácticamente la mitad, una novela frustrante con la que tenías que avanzar a trompicones porque no te enterabas de nada, algo que ya he comentado muchas veces que está hecho a propósito por la autora, aún así fue una historia que disfruté gracias sobre todo a la narración de Gideon, que es como el personaje principal y que para mí es uno de los mejores personajes de esta saga. Sin embargo, con Harrow no me ha sucedido lo mismo. También es verdad que las expectativas que yo llevaba de Harrow eran completamente diferentes. Después de tantos meses entre Gideon y Harrow, digamos que yo ya había mascado, había rumiado la historia que se nos cuenta en Gideon y había clarificado ciertas dudas que yo tenía mientras leía, y como que más o menos tenía bastante claro en mi cabeza cuál era la trama, qué es lo que estaba pasando, qué ocurría con los personajes, y eso hizo que me diera la falsa sensación de que Harrow iba a ser mucho más fácil de leer que Gideon, porque yo ya sabía cómo eran los personajes, yo ya sabía cómo funcionaba la nigromancia, cómo funcionaba el mundo, sabía cómo escribía Tamsin Muir, sabía que iba a poner las cosas complicadas. Entonces como que yo iba con la esperanza de que al no pillarme Harrow de nuevas iba a ser capaz de avanzar con mucha más, no diré ligereza por la lectura, pero que sí que iba a avanzar con mucha más facilidad, porque ya sabía un poco a lo que iba a enfrentarme y ya sabía un poco lo que iba a encontrarme. Y al contrario, no ha sido para nada así. Si el libro de Gideon ya de por sí es bastante confuso, aunque aún así terminas comprendiendo bastantes cosas, no 100%, pero sí bastantes cosas, el libro de Harrow es obstinadamente oscuro, en el sentido de que es un libro muy complejo, que tú te lees el primer capítulo y ya desde la primera página no entiendes qué está pasando, no entiendes absolutamente nada, no entiendes por qué el libro empieza como empieza, no entiendes qué es lo que ha ocurrido desde el final de Gideon hasta el inicio de Harrow, tienes como muchísimas lagunas en la trama, en la historia, no entiendes qué ha pasado con los personajes, no entiendes cómo narices Harrow ha llegado al punto al que ha llegado en el primer capítulo. Y yo seguía leyendo y seguía avanzando con la esperanza de que me pasara un poco como con Gideon, ¿no? Que cuando volviera a acostumbrarme a la historia, a los personajes, al estilo de la autora, pues que todo iba a ir fluyendo con más naturalidad y que yo iba a ir disfrutando más de la lectura de Harrow. Pero conforme iba leyendo yo me daba cuenta de que aquello era imposible, de que yo no entendía nada, de que todo era extremadamente confuso, de que había cosas que allí no había manera de que aquello cuadrara por ningún lado, de que aparecían personajes que no tenían que aparecer, de que otros personajes parecía que habían cambiado por completo su personalidad, que no se parecían en nada a los personajes de Gideon. Aquello era todo caos, destrucción, confusión, yo no me estaba enterando de una mierda, y eso hizo que fuera un libro que me frustrara muchísimo, pero es que no os llegáis a imaginar el nivel de frustración que yo he manejado con esta novela. Hay conversaciones que tú las lees y no sabes ni de qué están hablando, ni de quién están hablando, ni de qué coño tiene que ver lo que están diciendo con lo que está sucediendo en ese momento, y aunque eso fue algo que pude pasar por alto en el primer libro, porque aunque era un libro complicado, como que aún así la autora se esforzaba en darte pistas o hacer que fuera lo más digerible para el lector, eso no ha ocurrido en Harrow. Aquí la autora no se molesta en absoluto en intentar guiar al lector, no se molesta en absoluto en intentar ayudarte, simplemente te va poniendo las cosas cada vez más complicadas y tú como lector estás perdido el 90% del tiempo. Es verdad que hubo algunas cosas que las pillé prácticamente desde el principio, no sé por qué, ¿vale? Tuve una iluminación porque luego hablando con amigas, cosas que para mí habían sido como súper obvias en los primeros capítulos, ellas no se habían dado cuenta como hasta la mitad del libro, y eso me hizo sentir muy bien. Entonces, gracias a que tuve ciertos momentos de iluminación al principio del libro, como que pude ir pillando mucho más las cosas, pero aún así fue un libro que se me hizo extremadamente cuesta arriba, se me hizo muy aburrido en algunos momentos. Es verdad que cuando lo leía avanzaba relativamente rápido, pero era un libro que me costaba mucho ponerme a leerlo porque yo sabía que iba a leer para frustrarme, iba a leer para cabrearme, a pesar de que la lectura la disfrutaba en sí, pero yo la disfrutaba principalmente por las interacciones entre los personajes, por
por cómo se llevaban entre ellos, por ciertos comentarios sarcásticos o crueles que hacía Harrow, que la verdad que Harrow no me gusta tanto como Gideon, pero bueno, es un personaje bastante pasable, y sobre todo por los lectores. Yo este libro lo he disfrutado por los lectores, que son como la guardia personal del emperador, y por las constantes pullas, insultos y puñaladitas que se metían entre ellos. Mi personaje favorito ha sido Mercy Morn. Honestamente, yo he leído este libro por y para la Santa Suprema del Regocijo, es que ese personaje es maravilloso y me encanta, pero aún así yo este libro lo cerré cabreada, porque es como me he tirado un mes leyendo este libro para cerrar la novela y quedarme como si no hubiera leído nada, porque es que no me entero de la misa a la mitad. Y luego otra cosa que me cabreó muchísimo es que cuando llegas al final del libro y más o menos todas las piezas van encajando y dices, ah, vale, esto así, no sé qué, tal, de repente la autora te mete un epílogo que te quedas con una cara de gilipollas de decir, vale, o sea, cojonudo, todo lo que he conseguido con todo mi esfuerzo dilucidar de la trama, de los personajes y de la historia, de repente te lo cargas con un solo epílogo y me vuelvo a quedar con cara de gilipollas de en verdad parece que no he entendido nada. O sea que el epílogo ya fue como el remate de mi cabreo. Entonces, ¿es un libro que he disfrutado? Sí, lo he disfrutado, pero lo he disfrutado con muchísimo masoquismo, lo he disfrutado con muchísima frustración y lo he disfrutado porque llegó un momento en el que me di cuenta de que iba a ser incapaz de comprender absolutamente nada, así que lo que tenía que hacer era disfrutar de la lectura sin intentar entender una mierda, porque si te esfuerzas en comprender qué es lo que está pasando, lo que vas a conseguir es cabrearte, que fue lo que me pasó a mí. Otra cosa que me ocurrió con este libro que no me pasó con Gideon es que no me dan ganas de leer el siguiente. O sea, el final que tiene Gideon da pie a que digas, joder, necesito leerme ya el de Harrow porque madre mía, pedazo de final, pero es que el final que tiene este libro me dejó muerta, nunca mejor dicho, y o sea, cuando salió anunciado que iba a salir el de Nona a la novena, que no sé cuándo lo traerán a España, yo no tuve la urgencia de decir necesito leer ya la siguiente parte. Y de hecho, ahora mismo ni siquiera sé si me leeré el siguiente libro porque ya digo que Harrow para mí fue una bajona total y absoluta. Seguimos con La mala estrella de Melinda Taub. Este es uno de esos libros que me puse como propósito leer porque tengo en el Kindle desde hace mucho tiempo. Esta es una novela que está basada en Romeo y Julieta y es que transcurre días después de los eventos principales de Romeo y Julieta, es decir, días después de que ambos amantes se suiciden. Y se nos habla del caos que produce la muerte de los dos amantes y cómo las rencillas entre los Capuleto y los Montesco llevan a una especie de medio guerra civil entre las dos familias, porque obviamente los Capuleto acusan a los Montesco de la muerte de Romeo y Julieta y viceversa. Ante esta situación de caos en las que hay constantes asesinatos y agresiones por parte de las dos familias en la calle, pues el príncipe Escalo decide que la única manera de intentar reconciliar a los Capuleto y a los Montesco es conseguir un matrimonio de un miembro de cada familia, es decir, un matrimonio entre un Capuleto y un Montesco, para que así de esta forma ambas familias se vean obligadas a formar parte del mismo clan y así pues las rencillas en teoría terminarían. Para ello elige a Rosalina, que era una prima de Julieta, y a Benvolio, que era un buen amigo de Romeo, aunque no recuerdo si Benvolio y Romeo eran también primos o algo así, es que hoy ando un poco perdida con el árbol genealógico de estas dos familias. Obviamente tanto Benvolio como Rosalina se odian a muerte, de hecho Rosalina fue el primer amor de Romeo y mientras que Benvolio hará todo lo que el príncipe ordene aunque vaya en contra de sus principios, Rosalina está completamente en contra de ese matrimonio y dice que no quiere tener nada que ver con los Montesco y que tampoco quiere involucrarse en los conflictos entre ambas familias. Entonces un poco esta novela nos va hablando de eso, de cómo se desarrolla la relación entre estos dos personajes y cómo consiguen esquivar, digamos, el muerto que les ha encomendado el príncipe. A pesar de que Romeo y Julieta no me gustó especialmente, me lo leí justo el año pasado, esta novela sí que la disfruté un montón, sobre todo porque tiene uno de mis clichés favoritos, que es el enemies to lovers. Ya con eso os imagináis cómo va un poco la cosa. La ambientación en Verona me ha gustado muchísimo, también me ha gustado mucho cómo ha manejado la autora la historia original de Romeo y Julieta, sobre todo a los personajes que al fin y al cabo son los que le dan el verdadero punto y la verdadera gracia a ambas historias. Y si os interesa esta novela, os recomiendo mucho leerla en inglés si tenéis un buen nivel de inglés, porque la propia autora dice que ha intentado en la medida de lo posible imitar el estilo narrativo, bueno, en este caso el estilo teatral de Shakespeare. Aún así es una novela que disfruté muchísimo, que me pareció muy interesante porque nunca me había planteado qué fue lo que ocurrió después de la muerte de Romeo y Julieta, cómo reaccionarían las familias, si se solucionaría algo o iría a peor, y un poco pues eso te lo soluciona, entre comillas, esta novela. Es una novela súper ligera que se lee muy rápido, que a mí me encantó, tanto por los personajes como por la ambientación, sobre todo por los personajes. Me encanta el personaje de Rosalina. Y nada, que si os gustó Romeo y Julieta, yo creo que también os puede gustar esta como secuela.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esas han sido todas mis lecturas durante el mes de enero. La verdad es que estoy muy contenta porque, como he comentado al principio, he avanzado con algunos de mis propósitos, he podido tachar algunas casillas del reto de fantasía y además en general he tenido muy buenas lecturas, así que en ese sentido estoy muy contenta. Contadme si habéis leído alguno de estos libros o relatos, si os han gustado, si no os han gustado, si alguno de ellos está en vuestro radar. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy a ir enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo y que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.